Domingo 19 de noviembre del año 2000. Reunión del hermano Giovanni con los servidores de la Renovación Carismática Católica. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Mañana tendremos la reunión con el obispo y ninguno de ustedes va a intervenir, a menos si le preguntan. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos en estos momentos. Señor, no sabemos qué hacer, solo queremos que la iglesia vuelva a la palabra y a las tradiciones de los apóstoles. Bueno, hermanos, quería compartirle una cita que está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice: no os preocupéis cuando os conduzcan a los magistrados o a las autoridades, porque el Espíritu Santo os enseñará lo que debemos de decir en aquella hora. Entonces, yo sé que aquí con esta palabra el Señor nos ha hablado y vamos a agarrarnos de la palabra y vamos a creerle. Entonces, mañana lo esperamos a las 7, la reunión, para que no van a faltar. Dios les bendiga. Del año 2000, 7 de la noche, reunión con el obispo. Bueno, muy bien. Me he reunido con el grupo apostolado de la iglesia y me han hecho comentarios de ustedes, pero creo que todo se puede solucionar. Señor obispo, realmente tengo algunas inquietudes y una de ellas es: ¿por qué ustedes le piden a los santos y a los muertos si los apóstoles en Hechos 7 no le pidieron al primer mártir de la iglesia en ninguna de las cartas? La tradición de la iglesia dice que sí hay que pedirle a los santos y a los muertos. Señor obispo, la otra inquietud es: ¿ustedes por qué dicen que la Virgen María es la Madre de Dios y le piden a ella, si los apóstoles en Hechos y en las cartas no lo hicieron? La tradición de la iglesia dice que sí hay que pedirle a ella. Y ya que usted sabe mucho, ¿dónde dice en la Biblia la palabra aborto? No, específicamente ¿dónde dice la Biblia la palabra aborto? ¿El señor quiere hacer algún comentario, una pregunta? Señor obispo, una inquietud. Como católico, a uno le duele que cuando va en la calle, si uno habla con una persona, puede ser un borracho, un homosexual, una prostituta, que si creen en Dios, ellos dicen que sí. Y uno le pregunta de qué religión es, y ellos dicen que son católicos. Y la tristeza consiste en que siempre se identifican como católicos y no de otra religión. ¿Por qué sucede esto? Usted me está diciendo que mi papá es un borracho, que mi mamá es una prostituta y que yo soy un homosexual. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, señor obispo. Señor obispo,
Una servidora comentaba en una predicación que un sacerdote dijo que un ratón se había comido una hostia consagrada. Y ella dijo que cómo era posible esto. Si Jesús está en la hostia consagrada, entonces el ratón masticó a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús está en la hostia consagrada? ¡No! Ustedes son iguales que los maestros de la ley en los tiempos de Jesús. Si Jesús no hubiese venido y viniera hoy por primera vez, ustedes los crucificarían, así como lo hicieron los judíos en aquel tiempo. No más. O se someten a la tradición de la iglesia o se van. Hermano, ¿qué hacemos? Bueno, hermanos, pues no queríamos que esto pasara. La intención de nosotros no era dividir la iglesia, solo queríamos que la iglesia volviera al Evangelio de Jesús. Y pues no tenemos un lugar en donde reunirnos ni congregarnos. Si alguno de ustedes se quiere quedar, se puede quedar. Pero si algún día encontramos donde congregarnos, yo los llamaré y estaremos en contacto. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto,
llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Realmente esto fue lo que ocurrió hace 14 años, exactamente así. Lo único que faltó incluirle, ahorita analizando, fue cuando el obispo dice, al ver todo esto, antes de la parte final, él dice, a ver, préstenme una Biblia permítanme una Biblia. Y aparece un hermano de atrás. El hermano aparece de la última fila y sale y le trae la Biblia al obispo. Y el obispo abre la Biblia y mira la primera página. Y la primera página dice Biblia Reina Valera. Un grupo de católicos con una Biblia Reina Valera 1960. El único que tenía una Biblia de esas. Entonces él dijo, ahora entiendo. Y cerró la Biblia y dijo, tome. O sea, dijo, sí, estos son evangélicos definitivamente. El único hermano que usaba esa Biblia, porque los demás todos usábamos la Biblia católica. Y nosotros pues nos sorprendimos y dije yo, bien. No les voy a hablar más de esto. Les invito a que busquen Hebreos capítulo 1. Dice así: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Amén. Fíjense bien lo que dice. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas. Eso es lo que está queriendo decir aquí. En estos postreros días, en los tiempos de los apóstoles, por eso dice, en estos postreros días, Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Bien, ¿qué es esto lo que está queriendo decir el autor a los hebreos? La enseñanza se llama la palabra se basta sola. La palabra se basta sola. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería comunicarse con alguien de su pueblo, lo que hacía Dios era usar a un hombre. Y esos hombres se les llamó y se llaman, porque todavía hay, profetas. Profeta significa alguien ungido por el Espíritu Santo o ungido con aceite. El aceite era para ungir a profeta, sacerdote y rey. Eran los únicos tres personajes en las cuales Dios los usaba. Al sacerdote para presentar sacrificios por el pecado del pueblo y por el pecado de ellos. Eran ungidos, Dios los usaba. El profeta, ellos oían la voz de Dios y ellos decían, el Señor dice, porque repetían lo que Dios decía. Y el rey, los reyes como Saúl, David, Salomón, Roboán, Jeroboán, todos estos reyes eran ungidos como rey. O sea, los profetas, estos tres hombres, personajes, eran los únicos por los cuales Dios hablaba. Bien, entonces, pero este pasaje dice, Dios habiendo hablado en los tiempos antiguos por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Los profetas iban a un lugar, a cualquier pueblo o al pueblo de Israel, o iban al rey y le decían, el Señor dice que va a hacer esto con Israel. El Señor dice, Adonai dice, el Dios de los ejércitos dice. Siempre el profeta usaba esta palabra. El profeta no podía decir yo digo, sino que el profeta decía Dios dice. Por eso se llama profeta, porque dice lo que Dios dice. Los profetas hablaron de la venida del Mesías. En todos los libros de los profetas se habló de la venida del Mesías. Isaías habló, Isaías 7, Isaías 9, Jeremías, Ezequiel. Todos ellos hablaron de la venida del Mesías, pero también todos ellos decían, así dice Adonai, así dice el Señor nuestro Redentor, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Todos estos hombres decían, el Señor dice. Pero uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento se llamó Malaquías. Y este profeta Malaquías llegó a decir en el capítulo 3, versículo 1 lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías fue el último profeta que habló sobre la venida del Mesías. El Mesías es Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, el Mesías. Entonces, Malaquías fue el último de los profetas que habló, pero del Antiguo Testamento. Pero el último de los profetas del Nuevo Testamento que habló de la venida del Mesías se llamó Juan Bautista. Fíjense bien, el último de los profetas del Nuevo Testamento, pero que habló de la primera venida, porque después vienen más profetas. Estoy hablando sobre el último profeta que anunció la venida, pero ese estaba en el Nuevo Testamento.
Juan Bautista, el mismo que habló Malaquías, que enviará a preparar el camino del Mesías. En Mateo 3:11 dijo Juan estas palabras: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuya sandalia no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta palabra la dijo Juan. Jesús ya había nacido, Jesús ya estaba ahí, pero no se había mostrado como el Mesías, solamente estaba como alguien normal que tenía una familia, que había nacido de una mujer virgen, de María, y que el padrastro de alguna forma era José. Solamente se sabía eso, pero no se había mostrado como el Mesías. Entonces Juan estaba diciendo eso: hay uno que viene que está antes que yo. Cuando está Juan bautizando, aparece el Mesías, aparece Jesús. Juan 1:29, y dice: al día siguiente ve a Jesús. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él, hacia Juan, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo y no lo conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Bien, estas fueron casi una de las últimas palabras que habló este profeta. Hubieron otras palabras, pero estas fueron las últimas palabras públicas donde él habló del Mesías, donde él fue usado como profeta. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Juan murió tan rápido? ¿Y por qué Juan no siguió a Jesús? Es la pregunta que cuando uno lee la Biblia, hay muchas preguntas que uno se hace. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué Juan le quitaron la vida? ¿Por qué Juan le cortaron la cabeza? ¿Verdad? Que uno pregunta eso. ¿Por qué le pasó esto a Juan? ¿Por qué Dios permitió esto? 3 razones. El propósito de Dios con Juan era preparar el camino, y al aparecer el Mesías terminó la función, terminó su misión. La misión del profeta se había acabado cuando él dijo: ahí está el Cordero. Se acabó el profeta. Ya el profeta no podía seguir diciendo: el Señor dice, el Señor va a hacer. No, porque apareció ya el Mesías. Apareció la palabra que se habló por mucho tiempo. La palabra que desde el Génesis 3:15 se habló, que del nacido de mujer vendría el que vencería al enemigo. Apareció. Y si aparece la palabra de la que se habló, ya el profeta no tiene palabras. Ya no tiene palabras el profeta. Segundo, no pudo seguir a Jesús porque fue llevado a prisión, lógico. Sin embargo, envió a sus discípulos que lo siguieran. O sea, le dijo: vayan, síganlo, porque ese es. Uno de esos discípulos fue Andrés y después Pedro. Se ve que eran los discípulos de Juan que se unieron a Jesús. Pero hay otra razón más clara. Al aparecer el Mesías, Dios hablaría por el Hijo y ya no por los profetas. Ya los profetas, con la venida de Jesús, se acabó el ministerio profético. Por eso se dice: en Juan se terminaron los profetas. Ahora, hoy continúan los profetas. Efesios 4 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. El mismo Señor Jesús constituyó, pero los profetas terminaron con respecto a anunciar la primera venida de Jesús. ¿Por qué Dios dijo que hablaría por el Hijo en su primera venida y ya no más por los profetas? Lo que los profetas dieron como profecía fue lo que Dios habló a ellos sobre Israel, sobre lo que Dios quería hacer con ellos, o sus errores, o lo que Dios quería hacer con Israel. Al estar el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios en la tierra, ya no se necesitan profetas para dar palabra, porque ahora está presente la palabra por sí misma. Por eso el profeta Juan tuvo que ser cortado. Fíjese
cómo Juan llegó a decir, uno entiende este versículo cuando Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, ya con la palabra aquí, ya yo no puedo hacer más nada. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Por eso dijo, en los postreros días Dios nos habló por el Hijo, o sea, por la palabra de Dios. Ajá. Fíjense bien. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, hasta los ángeles eran usados por Dios. Hoy son usados por Dios. Pero los ángeles, al aparecer Jesús, tampoco aparecen más los ángeles. Anunciaron a María, ahí estaba un ángel. Le anunció a José, ahí estaba un ángel. Pero cuando ya Jesús está como la palabra de Dios, como el Hijo de Dios, dice la palabra en Juan capítulo 5. No sé si usted ha mirado ese versículo. Jesús le pregunta a un hombre inválido que está junto dice que la piscina de Betesda, creo que es que dice ese versículo. Le pregunta el Señor a este inválido, ¿quieres ser sano? Le dice el Señor a este hombre. ¿Y qué dice este hombre? Le respondió el enfermo, no tengo un hombre que se meta en el estanque cuando es agitada el agua. En otras versiones dice, no tengo alguien que me ayude cuando el ángel aparece y mueve las aguas. Cuando se mueven las aguas, el primero que se metía era el que se sanaba. Pero como ahí estaba ya Jesús, ya no se necesitan mensajeros para hacer instrumentos, porque ahí está ya la palabra de Dios. Amén. Por eso es que él dice, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y luego le dice en el 8, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Hasta los ayunos, mientras estaba Jesús, los ayunos cesaron. ¿Cómo es eso de que los ayunos cesaron si desde el Antiguo Testamento la Biblia nos habla en Isaías 58, este es el verdadero ayuno, por lo menos? Y la Biblia nos habla del ayuno de Esther, del ayuno de Daniel, pero cuando estaban los discípulos, le preguntan los fariseos, Mateo 9:14, llegaron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. O sea, mientras estaba Jesucristo, los discípulos no tenían a qué ayunar. ¿Por qué razón? Porque estaba el esposo ahí. ¿Sí me entienden lo que nos muestra la palabra? Jesús se basta. Jesús, mientras estaban los discípulos con Jesús, ellos nos pueden decir, mire Señor, voy a ayunar para que me responda Dios. Y diría Jesús, pero yo soy la respuesta de Dios. ¿Cómo usted va a ayunar si aquí estoy yo? O sea, no se van a confundir. No quiere decir que hoy no hay que ayunar. Estoy hablando de los tiempos en que Jesús estaba en la tierra como hombre. Los discípulos fueron criticados porque no ayunaban y Él les dice, mientras esté el esposo, ¿para qué van a ayunar? Cuando Él ya no esté, volverán a ayunar. Igualmente ocurre con respecto al día de reposo. Mientras en el Antiguo Testamento se habló es lo mismo, pero cuando aparece Jesús, mire que no guarda el sábado, y Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. O sea, mientras esté Jesús, está el reposo. Amén. Y lo mismo es con los profetas. Que Jesús estuviera, busque usted en la Biblia, en los evangelios, un versículo donde diga, y el profeta dijo, cuando Jesús era un bebé que fue presentado al templo, dice que Simeón dijo, Señor, ahora sí puedo morir porque mis ojos han podido ver al Salvador. Y dice, y había una profetisa.
una mujer profeta. Pero la mujer profeta no se muestra que estaba diciendo, y el Señor le dijo a María, una lanza va a atravesar. Pero cuando Jesús comienza el ministerio, no hay un hombre que diga, el Señor dice, porque ahí estaba el Señor. A él o a ella oí. El Padre no dijo, mira Pedro, voy a hacer esto contigo. No, porque ahí estaba la palabra. Lo único era que el Padre dijo, este es mi Hijo, significa, esta es mi palabra. Pero después en la transfiguración vuelve otra vez a oírse la voz del Padre Celestial. Pero la voz del Padre Celestial no da indicaciones sobre qué va a pasar con ellos, sino que vuelve a decir, Marcos 9:7, y apareció una nube que los cubría, y la nube salió una voz y dijo, este es mi Hijo, o sea, esta es mi palabra, obedezcan mi palabra. Eso fue lo único que dijo el Padre Celestial. Ahora, cuando Jesús aparece y está hablando con los discípulos, cuando Jesús aparece, Jesús no dice, mira Pedro, el Señor te dice. Pedro no dijo esa palabra, el Señor no le dijo a Pedro esa palabra, ni tampoco le dijo a los discípulos, el Señor te dice. ¿Sabe cómo les decía el Señor Jesucristo? Él no tenía que decir, el Señor te dice. Mateo 5:21 y 22 dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo, fíjese, en el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas, en los postreros días Dios habló por el Hijo. Por eso es que Jesús no viene a decir, el Padre dice, sino que yo os digo. Y así fueron muchos pasajes. Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo. Mateo 5:31 fue dicho, cualquiera que repudie a mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. O sea, todo el tiempo el Señor decía, yo os digo. Pero llegó un momento en que la palabra de Dios, que es Jesucristo, ya no decía yo os digo, sino dijo yo soy. De acuerdo a la situación que estaba pasando, de acuerdo al problema que estaba ocurriendo, a la circunstancia o lo que podía pasar, el Señor les decía yo soy. La palabra estaba ahí y no se necesitaba un profeta que dijera, que lo indicara. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar este problema? Fíjese lo que dijeron los fariseos en Juan capítulo 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les di a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés pan del cielo, sino mi Padre os da verdadero el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. O sea, estaba la palabra presente. Y así, otro pasaje más, Juan capítulo 8. De nuevo pues les habla Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:31, hablando con los fariseos, le dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos. Juan 11:21, cuando está Lázaro enfermo, Marta y María le dicen, maestro, mi hermano está enfermo. Y termina diciéndoles el Señor Jesús, Él no les dijo, bueno, el Señor dice, porque Él no vino como un profeta, aunque es profeta. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así también cuando estaban con los discípulos, Juan capítulo 14, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ajá. ¿Qué quiere decir todo esto
de que en los tiempos pasados Dios nos habló por profetas, pero que ellos decían, los apóstoles, hoy nos habla por el Hijo. Pongan atención. Mientras no se conocía el Mesías, mientras no venía el Mesías, tenía que venir profetas. Y los profetas siempre anunciaban lo que Dios iba a hacer. El Señor dice, el Señor dice, el Señor dice, el Señor va a hacer esto contigo. Así nos dice, ¿verdad que sí? En el caso mío, por lo menos, como en el año 2000, creo que es 2002, hubo un profeta. Y un profeta me dio una palabra, el profeta Gustavo Páez. Me dijo, en una de un congreso que me invitó, y ya el último día, estaba yo en la primera fila y se acerca y me dice, el Señor te dice, sin que tú lo supieras te fui formando. Ajá. Fíjese, es un profeta diciendo, el Señor te dice. ¿Sí? Es lo normal, los profetas hablan de parte de Dios. Pero en el año 2002 y 2002, 2003, 2004, el Señor comienza a hacer algo diferente en la iglesia. Y el Señor comenzó con una manifestación profética. Y en esa manifestación, el Señor, cuando comenzó a hablar a través de varios hermanos y hermanas, ninguno de los por los cuales el Señor habló, ninguno de ellos dijo, el Señor dice. Ninguno de ellos. Tal vez en algún momento diría, pero yo recuerdo, y todas estas profecías están, que son manifestaciones proféticas, que están en el libro, que no sé si la próxima semana que aparezca, porque ya pensé que llegaba hoy. Cuando el Señor habló a través de estas hermanas, ninguno dijo, el Señor dice, el Señor dice. ¿Sabe cómo habló? Dijo así, porque me habían buscado, por eso me han hallado. No es en la estructura, es el corazón, porque no han endurecido su corazón. Los quiero como mis niños. ¿Qué es eso? Dios hablando de una forma personal. ¿Sí me entienden lo que está mostrando el Señor? Dios habló por los profetas. Y a mí me habló un profeta. Pero en el 2003 el Señor no me dijo, el Señor te dice, he estado buscando gente como ustedes, sino dijo, he estado buscando gente como ustedes. ¿Qué es eso? El Señor se manifestó de una forma personal. Y mientras estuvieran hablando estos hermanos, Dios hablando a través de ellos, ningún profeta podía decir, el Señor dice. Porque si cualquiera decía, el Señor dice, era falso. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba el Señor. Y mientras esté la palabra no se necesita profetas. Mientras esté el Señor hablando, no hay un profeta que tenga más palabra que el mismo Dios hablando de una forma personal por el Espíritu. Amén. Por eso es que no, el Señor sí dijo, ustedes son profetas. Y porque el Señor dijo, ustedes son profetas, no podía pararse uno, mire, el Señor dice, y el Señor hablando ahí. No, ese es un falso profeta de una vez. ¿Por qué? Porque está hablando en la carne. Lo que el Señor me mostró con esta enseñanza es, ¿qué hizo Dios? Jesús estaba con ellos, pero Jesús tuvo que irse. Jesús no quedó por siempre como hombre en la tierra. Jesús tuvo que irse al Padre Celestial, tenía que cumplir su misión, como dice Isaías 55:11. La palabra tiene que volver al Padre. Y Jesús dijo en Juan 16, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo comenzó a hablar en ellos.
Y normalmente los apóstoles decían, el Señor, el Señor. Hoy el Espíritu Santo es tan especial en cada uno de nosotros que ni siquiera nosotros podemos decir el Espíritu dice. Podemos decir el Espíritu Santo dice, pero el Espíritu Santo lo que ocurre es que nos habla de una forma tan personal como si fuera el mismo Jesús, como si fuera la misma palabra presente en nosotros, y es tanto que nosotros a veces creemos y decimos, ¿pero seré yo? ¿Será el Señor? Porque sentimos en nuestra mente una palabra que pareciera que somos nosotros mismos, y es el mismo Señor a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando aparezca un profeta, ¿qué es lo que ocurre con esta enseñanza para que entiendan? Cuando aparezca un profeta, porque los profetas continúan hoy otra vez. ¿Por qué los profetas continúan de nuevo? Porque Jesús vuelve por segunda vez y los profetas andan anunciando Jesús vuelve, Jesús vuelve, Jesús viene, igualito que los profetas del Antiguo Testamento, diciendo Jesús viene, el Mesías viene. Hoy los profetas anuncian la venida del Mesías. Pero, pongan atención, si usted está esperando que un profeta le hable, usted puede estar fallando. ¿De qué manera? No es malo que un profeta hable, entiéndame bien. Lo que le quiero decir es lo siguiente: un profeta habla lo que Dios dice que va a hacer. Cuando a usted viene un hombre y le da una palabra, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta lo que está es confirmando lo que ya Dios le habló a usted. Y entonces usted va a decir si es verdad, si es de Dios, si es verdad lo que ese hombre está diciendo. Si es verdad lo que está diciendo, porque ya Dios me había hablado, el Espíritu Santo me había hablado a mi corazón, y lo que me está diciendo este hombre profeta es confirmando las mismas palabras que ya Dios me había hablado a mí. Amén. ¿Me entienden? Si usted le habla a un profeta y lo que le dice no le había dicho Dios, usted estaba distraído en su oración personal, usted estaba distraído o usted no ora. Cuando alguien no ora y le habla a un profeta, no le confirma nada, porque el profeta lo que viene es a recordar lo que el Señor le ha dicho a usted a su corazón, porque usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios en usted. El Espíritu Santo es la palabra de Dios en su corazón. Y usted no tiene que estar esperando que le hablen, usted tiene que orar, usted tiene que buscar de Dios, y el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón y usted va a decir sí es de Dios, sí es verdad, ya Dios me había hablado. Por eso dice la enseñanza es, la palabra se basta sola. La palabra no necesita un mensajero. La palabra no necesita un ángel. La palabra está en mi corazón. Y si yo le pido a Dios, Dios tiene que hablarme. Y si yo le pregunto a Dios, Dios me tiene que responder. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. No es que el profeta está eliminado. No es que el profeta ya no es profeta, no, los profetas son instrumentos de Dios. Pero cuando hay un profeta, usted dice, voy para que me confirmen lo que ya Dios me había dicho. Amén. Pero no detrás, si anda detrás de un profeta sin orar y sin que Dios le hable, es religioso, anda mal. Un verdadero cristiano es el que ya Dios le habló, porque Jesús no necesita a alguien más. La palabra de Dios no necesita ayuda, la palabra de Dios ya está en mi corazón. Si yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios ya está en mí. Amén. Y no necesito que me hable.
Yo no puedo estar buscando un profeta que me hable, alguien que me hable. No, hermano, ore, busque a Dios y Dios le va a decir algo a su corazón. Lo que ocurre es que como le dijo que cambiara, no, ese no es Dios. Lo que ocurre es que como le dijo que perdonara, no, ese no es Dios. Lo que ocurre es que como usted siente en su corazón que le dijo que deje el resentimiento, no, no es Dios. Porque quiere que le hable o quiere buscar a un profeta que le hable lo que le gusta o que hable lo que está viviendo, la conducta de pecado o desorden que tiene, quiere que Dios le diga esas mismas palabras. Y eso no es. Por eso es, la palabra se basta sola, no necesita ayuda. Amén. Yo no necesito un profeta. La única forma de que yo quisiera que Dios me hablara por un profeta es solo para que me confirme, pero ya Dios me habló. Amén. Usted tiene que hablar con Dios y Dios tiene que hablarle. Y el profeta, cuando aparezca, te dice: ya yo sabía, Señor, gracias, me confirmaste que fuiste tú el que me hablaste. ¿Y sabe cómo se puede sentir usted? Dios me habla a mí también. Cuando un profeta le hable, usted dice: gracias, Señor, por lo que Él está diciendo, ya usted me lo había dicho. Gloria a Dios, porque oí a Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la renovación carismática desde el año 2000 hasta donde vamos y lo que va a continuar haciendo. Por eso vuelvo y termino diciéndoles: el Señor me habló por un profeta, hasta que después dijo de una forma personal. No dijo el Señor dice, sino he estado buscando gente como ustedes. O sea, era el mismo Señor. Amén. Los invito a que se levanten. Vamos a darle gracias a Dios por estos 14 años, por este aniversario. Mire, hermanos pastores, amigos que nos visitan, carismáticos, es un privilegio. Todos tenemos un privilegio, porque Dios nos habla a través de los profetas, y gloria a Dios por los profetas. Pero es un privilegio de que el Señor haya venido y nos haya hablado de una forma personal, no a través de mensajeros. Él mismo vino. Hola. Les digo, una de las manifestaciones que el mismo Señor hizo. El mismo Señor no dijo: voy a enviar a mis ángeles. Dijo: hay una luz. ¿Recuerdan que les había dicho eso? El mismo Señor dijo: hay una luz. Y todos miramos por todos lados y estaba oscuro, así como está el cielo. No había techo en la iglesia. Dijo: hay una luz. Y nosotros hacia aquel lugar comenzamos a ver una luz roja que comenzó a salir. Y comenzó a dar vuelta por todo el cielo así, todo, y dio y regresó al punto de partida. Todo se puso rojo. Y dijo el Señor: esa luz soy yo. Ahí no necesitaba el Señor un profeta, no necesitaba un ángel, porque ahí estaba la palabra de Dios. Y aquí estuvo la palabra de Dios y está en nuestro corazón la palabra de Dios. Ahora la palabra está en nosotros. No les digo como tarea porque lo hacen. Porque lo hacen. Si no lo hacen están raspados. Malaquías 3 dice: pruébenme. Y no se preocupe que no les habla el diezmo. Pruébenme. Prueben al Señor. ¿Saben cómo? Orando. Prueben al Señor diciendo: Señor, yo quiero que tú me hables. Gracias por esa hermanita que me habló de parte tuya.
Gracias por ese hermano que me habló de parte tuya, pero yo quiero que me hables, porque ya Dios no necesita, como el Antiguo Testamento, usar profetas. Hoy nos habla por el Hijo, hoy nos habla por Jesucristo, y Jesucristo está en mi corazón desde que lo acepté como Señor y Salvador. Amén. Háganlo como tarea en su casa, en su habitación, en lo secreto. Diga: Señor, por favor, quiero tener un encuentro contigo, quiero que me hables. Y va a ser tan especial que usted va a creer que es usted mismo, pero está pensando diferente, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Usted dice: eres tú, Señor. Y entre más busque, va a llegar el momento en que le va a decir: soy yo el que está contigo. Soy yo, porque Jesús es el yo soy. Amén. Bien. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por estos 14 años, Señor, en que nos has guardado, en que permitiste que la iglesia continuara, porque la iglesia no se quedó, la iglesia continúa cada día. Señor, gracias por cada carismático, por cada servidor, por cada esforzado y valiente que ha creído, que se ha esforzado, que está buscando cada día más de ti, Señor. Señor, sigue hablándonos. Sigue hablándonos. Si quieres usar un profeta, usa un profeta. Si quieres usar un apóstol, úsalo. Pero sé que tú me hablas, Señor. Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Háblame, Señor Jesús. Necesito cambiar. Necesito ser transformado. Necesito ser una persona diferente, un hombre diferente. Y sé que contigo, Señor Jesús, lo puedo lograr. Gracias, Rey Todopoderoso, por cada servidor, por cada pastor, por cada predicador, por cada miembro de la renovación. Señor, glorifícate. En estos 14 años te has glorificado y lo vas a seguir haciendo, porque la iglesia avanza, todos avanzamos, y te damos gracias, Rey eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha especial. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo, siempre Cristo Jesús.